Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK. La modulación FSK o modulación por desplazamiento de frecuencia es una técnica de transmisión digital de información binaria, es decir, de ceros y unos, utilizando dos frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de pulsos donde un cero representa un 1 o marca y el otro representa el cero o espacio, mientras que el aportador es una señal sinusoidal. La modulación FSK se emplea normalmente en enlaces asincrónicos. Asincronía hace referencia al suceso que no tiene lugar en total correspondencia temporal con otro suceso. Enlaces asincrónicos son sistemas ideales para operar a baja velocidad. Sin embargo, tiene una desventaja, el gran ancho de banda que consume. Esta es la forma de onda de una señal modulada en FSK. Cuando se quiere transmitir un 1 binario se deja pasar la sinusoidal de mayor frecuencia y cuando se quiere transmitir un 0 binario se deja pasar la sinusoidal de frecuencia menor. Este tipo de modulación consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado significativo de la señal de datos. Para ello existen dos tipos de modulación FSK, FSK coherente y FSK no coherente. La modulación FSK coherente se refiere a cuando el instante de asignar la frecuencia se mantiene en la fase de la señal. Si la fase de la señal permanece, es decir, no experimenta un cambio brusco de esta, el método se denomina modulación de frecuencia coherente. La obtención del mismo se realiza a partir de un único oscilador sobre el que se efectúa un cambio de frecuencia con arreglo de datos. En la modulación FSK no coherente, la fase no se mantiene al momento de asignar la frecuencia. Las frecuencias son generadas por diferentes fuentes. Este método contempla un cambio de fase de la señal cuando se produce una conmutación de frecuencia, es decir, al pasar de la frecuencia que corresponde al 1 a la frecuencia del 0, la fase de la primera no permanece. Igual ocurrirá al pasar de la fase de la segunda frecuencia a la fase de la primera, produciéndose un cambio sistemático con cada conmutación. La obtención se lleva a cabo con dos osciladores independientes y no es una modulación muy utilizada para transmisión de datos. La expresión general para una señal FSK binaria es la que observamos allí, donde BDT es la forma de onda FSK binaria, BC es la amplitud pico de la portadora no modulada, omega sub c es la frecuencia de la portadora en radianes, BMDT es la señal modulante digital binaria, DW es el cambio en frecuencia de salida en radianes. Generalmente la frecuencia 1 y la frecuencia 2 corresponden a desplazamientos de igual magnitud, pero en sentidos opuestos de la frecuencia de la señal de la portadora. El índice de modulación en FSK lo podemos calcular mediante la ecuación que observamos allí, donde MI es el índice de modulación sin unidades, es decir, que es adimensional. DF es la deviación de frecuencia en Hz y FA es la frecuencia modulante en Hz. Aplicaciones. En la actualidad, si bien no es usada con exclusividad en los sistemas de transmisión de datos, se continúa empleando en radiodifusiones, por ejemplo, en estaciones de radiodifusión pública. Modulación FSK de banda angosta. Se produce si el índice de modulación es pequeño, es decir, MF es menor que pi medio. Esto significa que la variación de frecuencia de la señal modulada produce una diferencia de fase menor que pi medio. Se tiene una modulación de frecuencia en banda angosta y su espectro de frecuencia es similar al de ASK. La única diferencia es que en este caso la amplitud de las armónicas se ve afectada por la frecuencia, o sea, se tiene una pequeña modulación de amplitud superpuesta a la de FSK. El ancho de banda necesario para FSK de banda angosta es igual al necesario para ASK. FSK de banda ancha. Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de modulación es grande, es decir, MDF es mayor que pi medio. Entre las ventajas destaca que con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y la interferencia, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, puesto que en este caso, con la pequeña modulación de amplitud mencionada, en el caso de AFSK de banda angosta se hace despreciable. Las desventajas. Es necesario un mayor ancho de banda debido a la mayor cantidad de bandas laterales.
Ventajas de la modulación FSK. Inmunidad al ruido, almacenamiento y procesamiento, utilización de regeneradores de señal. Las señales son más sencillas de medir y evaluar. Están mejor equipadas para la detección y corrección de errores. Como modulación digital, sus equipos consumen menos potencia. Y las desventajas de la modulación FSK requieren más ancho de banda, requieren sincronización precisa y los sistemas de transmisión de estos son incompatibles con las instalaciones analógicas existentes.